Estimados señores, muy buenos días. Soy el abogado Eda Toranzo Rosas, pertenezco a la Subgerencia de Servicios Judiciales de la Gerencia General del Poder Judicial. Y en esta oportunidad, continuando con el desarrollo de este curso virtual, vamos a abordar el tema número 4, denominado la notificación electrónica. Vamos a poder revisar acerca de los alcances de la Ley 30/229, así como las disposiciones contempladas en la Directiva número 6/2015, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en este año. El objetivo de este curso es que podamos identificar en qué casos vamos a continuar utilizando la notificación tradicional física por cédula, en qué casos va a ser una notificación electrónica facultativa y aquellos supuestos en los cuales las partes procesales tienen la obligatoriedad de consignar una casilla electrónica del Poder Judicial. Asimismo, vamos a revisar algunos aspectos vinculados a lo que es materia penal, con el nuevo Código Procesal Penal, y en materia laboral con la nueva Ley Procesal de Trabajo. Con este objetivo se han elaborado también unas diapositivas en forma didáctica que esperamos sean de utilidad. Continuando con el desarrollo de las exposiciones, tenemos el tema número 4, la notificación electrónica. En principio, preguntémonos, ¿qué es la notificación electrónica? Como sabemos, es un acto de comunicación del juzgado o de la sala hacia las partes, que tiene como objeto poner en conocimiento de las partes del proceso y aquellos que intervengan porque tengan algún interés, la resolución judicial y anexos emitidos por el órgano jurisdiccional, utilizando para este fin una casilla electrónica que es otorgada por el Poder Judicial en forma gratuita a todos los abogados. Entonces, bajo este esquema, señores, seguimos aplicando la misma figura que en la notificación física. Estamos ante un acto de comunicación, con la única diferencia que estamos empleando en este caso las tecnologías a través de una casilla electrónica para brindar mayor seguridad y celeridad al trámite del proceso judicial. Preguntémonos acá, ¿qué cosa es la casilla electrónica? Es el espacio virtual seguro que el Poder Judicial otorga a los abogados y demás partes que intervienen en un proceso judicial, con la finalidad que puedan ser notificados de todas las resoluciones que emita ese órgano jurisdiccional, ya sean sentencias, autos, decretos, cualquier disposición emitida por el órgano jurisdiccional, con los respectivos anexos en los casos que correspondan, contando para ello con las medidas de seguridad que garantizan su debido funcionamiento. Es un servicio en el cual el abogado puede acceder los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y la información, señores, es recibida en tiempo real. Son segundos que demora en remitirse la información desde que es enviada por el órgano jurisdiccional hacia la casilla electrónica del abogado. Acá tenemos un esquema que nos permite identificar los actores que intervienen en la notificación electrónica. Tenemos de un lado al órgano jurisdiccional, que está compuesto por magistrados, ya sean jueces especializados o jueces superiores. Tenemos a un personal del órgano jurisdiccional, que es en este caso un secretario judicial o especialista legal. En el caso de las salas superiores tendremos a un secretario de sala que certifica actos procesales, y tenemos a un relator de sala también. Y también tenemos a un asistente de notificaciones. Generalmente el asistente lo conocemos como técnico judicial, auxiliar judicial, es la persona que nos presta apoyo para elaborar la notificación física y que en este caso va a verificar que los anexos que se van a enviar a la casilla electrónica estén digitalizados y enviar efectivamente esa notificación electrónica. En una sala superior, por lo general esta labor es realizada por un escribano de sala o en su defecto por la secretaría. Tenemos de otro lado a la casilla electrónica, que sabemos es un espacio físico, es un espacio ideal, no es físico, está en el mundo virtual y a través del internet accedemos a una base de datos en la cual va a viajar la información. Tenemos un domicilio procesal electrónico que es asignado a las partes que intervienen en el proceso judicial. Y acá están los actores, señores. Tenemos abogados
y defensores públicos del Ministerio de Justicia. Tenemos a procuradores de entidades públicas y tenemos también de otro lado a la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía? Porque en aquellos casos de familia, donde tenga que emitir algún dictamen o opinión, en aquellos casos penales, donde también dictamina, en el decurso del proceso judicial también hay una serie de actuaciones que le son comunicados. Citaciones, por ejemplo, alguna diligencia, alguna audiencia, e incluso traslado de repente de algún medio probatorio que sea relevante para el proceso judicial. Entonces sabemos en ese modelo que la Fiscalía es un actor que se adiciona, se incorpora también dentro del proceso judicial. Adicionalmente también tenemos incorporando a magistrados y personal del Poder Judicial. En aquellos casos que la OCMA o las ODECMAS aperturen un procedimiento disciplinario contra el servidor o el magistrado. También tenemos las casillas electrónicas. Adicionalmente también tenemos para los peritos judiciales. Esto aún no está en producción, pero es un proyecto que está próximamente a implementarse. Pero preciso que no es cualquier perito judicial, es un perito judicial que esté incorporado en la nómina de RPEG. Es decir, en aquel registro que es válido y aprobado en cada Corte Superior de Justicia. Y adicionalmente también tenemos a los postores de los remates electrónicos. Acá vemos las siglas REMAJO. ¿Qué cosa es un remate electrónico? Un remate electrónico es aquella subasta o remate que estamos trasladando del mundo físico que se da en una sala de remates normalmente con un martillero a un remate virtual que se da únicamente a través de un sistema informático en el cual las personas acceden. Estas personas que acceden al remate para poder adjudicarse algún inmueble o algún bien que el juzgado haya dispuesto su remate son los postores. Entonces en estos casos también va a poder acceder a una casilla electrónica del Poder Judicial. ¿Y qué notificamos? Resoluciones virtuales y documentos digitalizados. Antecedentes normativos del sistema de notificación electrónica. Hablamos de antecedentes normativos, señores, porque en verdad no es un tema nuevo. La notificación electrónica como servicio viene siendo implementado y utilizado por el Poder Judicial desde el año 2008. Acá tenemos las resoluciones que han definido los alcances y los lineamientos bajo los cuales funcionaban. Tenemos la resolución 336-2008 del Consejo del Poder Judicial que aprobó el uso del servicio SINOE, que es el Sistema de Notificación Electrónica a nivel nacional. Tenemos la resolución administrativa 214-2008 que instauró el servicio en el Poder Judicial. Y también tenemos la resolución 256 del año 2010 que dispuso requerir la consignación de la casilla electrónica en los escritos de demanda y contestación ante los órganos competentes para conocer básicamente procesos contenciosos administrativos. ¿Y esto por qué? Porque en la ley de contenciosos administrativos se incorporaba la idea que se podía notificar también las resoluciones a través de medios electrónicos. Este es el marco, digamos, general, los antecedentes bajo los cuales se han ido teniendo experiencias con el servicio de notificación electrónica, que posteriormente ya ha sufrido una variación al ser obligatorio a todas las partes. Acá tenemos la base legal actual que regula lo que es el servicio de notificación electrónica. Tenemos la ley 27-269, que es la ley de firmas y certificados digitales. Esta ley otorga validez, nos habla de la validez de la firma digital que se emplea, firma digital que va a ser en este caso utilizada por el magistrado y por el secretario judicial, que va a refrendar los actos procesales, y adicionalmente también por el relator de sala, en aquellos casos que el colegiado le haya delegado la facultad de suscribir determinadas resoluciones, como son los decretos de mero trámite. Esta firma es prácticamente un original en el mundo virtual. Es la equivalencia a la firma manuscrita o física en el mundo físico. También tenemos la ley 30-229 del 11 de julio del año 2014,
que adecúa el uso de la tecnología de información y comunicación tanto a lo que es el servicio de remates judiciales como la notificación misma, que en este caso es la notificación electrónica. Y también incorpora una serie de modificaciones a nivel de lo que es el Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la nueva Ley Procesal de Trabajo. También tenemos la Ley 30.293, que modifica el artículo 158 y 424 del Código Procesal Civil. Acá ya nos dicen que la notificación necesariamente es a través de una casilla electrónica del Poder Judicial, con la limitante que va a ser aplicada en aquellos distritos judiciales o cortes donde se haya implementado, y con las excepciones que establece obviamente la Ley 30.229. Y en el artículo 424 ya se señala textualmente que las personas tienen que consignar en los escritos de demanda su domicilio procesal electrónico. También tenemos la resolución administrativa 260 del 2015, aprobada en el mes de agosto de este año, en el cual ya se aprueba la Directiva 6/2015, que establece lineamientos para el diligenciamiento de la notificación electrónica. Y a su vez también aprueba 5 procedimientos que van a permitir el uso de este sistema por parte de los órganos jurisdiccionales. Los componentes del sistema de notificación electrónica. Acá hemos identificado básicamente 3 presupuestos que deben estar ya implementados, habilitados, para que efectivamente podamos decir que vamos a realizar una notificación electrónica. En principio, tenemos el uso de la firma digital en el órgano jurisdiccional, es decir, tanto el magistrado, el secretario, el especialista legal, secretario de sala, relator de sala, deben contar ya con un certificado digital que contenga su firma digital. Adicionalmente también este certificado digital debe ser utilizado también por el personal encargado de realizar la notificación física. En muchos casos nos han dicho de repente por un tema de repente distribución de personal, no tenemos todos los perfiles que se contemplan en los procedimientos, de repente no tengo un asistente de notificación y es el secretario quien realiza la notificación, o de repente no tengo un asistente de vocal o de juez superior que me realice la redacción de la resolución misma, y ese mismo juez quien redacta sus documentos. Señores, en estos casos tenemos obviamente que alinear nuestra actividad a la realidad. Definitivamente, si no hay un asistente de magistrado, un asistente de juez que sea el responsable de insertar o transcribir la resolución en ese nuevo esquema de modelo de trabajo, será la persona quien haga sus veces, aquella a quien se le ha delegado. Igual caso, si no cuento en mi juzgado con un notificador que realice la notificación misma de las resoluciones y lo hace el secretario, en ese escenario lo continuará realizando el secretario. Es decir, los procedimientos delimitan básicamente actividades que no deben ser tampoco obstaculizadas por un tema de limitación de personal, sino tenemos que adecuarlo, tenemos que hacerlo un poco, flexibilizarlo e interiorizarlo a nuestro sistema de gestión de despacho, valga decir. Otro aspecto también tenemos la digitalización de documentos, y este proceso se da en 3 escenarios: en la mesa de partes de la sede judicial, en el área de línea de escaneo también de la sede judicial o piso, y en un ambiente de uso común destinado por la administración de una sede judicial o de un piso, según nos encontremos en un módulo corporativo, nos encontramos en una sede judicial mucho más grande o más pequeña. ¿Por qué es importante decir digitalizar documentos? Porque, señores, lo que nosotros notificamos a las partes o a aquellos que intervienen en un proceso judicial son resoluciones que son generadas por el sistema, firmadas digitalmente por un magistrado y por un secretario que refrenda, pero también acompañamos anexos. De repente estamos corriendo traslado, un momento probatorio, de repente estamos corriendo traslado de alguna excepción, alguna tacha que se ha interpuesto contra algún medio probatorio. Entonces, esos documentos tienen que ser incorporados al proceso, tienen que ser digitalizados o escaneados
para que efectivamente puedan ser notificados a través del sistema de notificación electrónica a las partes. Y según el momento procesal en el cual nos encontremos, lo van a escanear, como les menciono, en la mesa de partes, cuando el documento es ingresado recién. En el área de línea de escaneo, cuando ya es un documento que es incorporado en el proceso judicial de repente al interior de una audiencia. El ejemplo clásico es, por ejemplo, una audiencia de materia laboral, en el cual las partes recién presentan y ofrecen como medio probatorio un contrato de trabajo o unas boletas de pago que me acrediten a mí el vínculo laboral con mi empleador, a quien estoy demandando. En esos casos, al ser medios probatorios incorporados durante una audiencia, en su momento serán digitalizados, pero ya por el personal del órgano jurisdiccional. Ya sea que cuenten con una área de línea de escaneo a la cual puedan acudir, o ya sea con el ambiente destinado por la administración para que cada uno de ellos escaneen o digitalicen los documentos que el magistrado disponga sean posteriormente notificados. Y otro aspecto importante es que el órgano jurisdiccional requiera que las partes consignen su domicilio procesal electrónico. Y si bien es cierto, lo tenemos establecido en forma obligatoria en el artículo 424 del Código Procesal Civil, sabemos que muchas veces eso no se cumple. Hay una serie de, digamos, de omisiones y durante el periodo seguramente de implantación de ese modelo, desconocimiento. Entonces es importante que revisemos y exijamos y requiramos a las partes que consignen su casilla electrónica del Poder Judicial. También hablamos de un domicilio procesal postal, que no es nada más que la casilla física gratuita del Poder Judicial o la casilla física que brinda cada colegio profesional de abogados. Eso lo encontramos también regulado en el artículo 155I de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 158 del Código Procesal Civil. Consignar estos domicilios procesales es un requisito de admisibilidad de la demanda o de los escritos. ¿Y cuál sería la sanción en caso yo incumpla con consignar mi casilla electrónica en la demanda? Simplemente la inadmisibilidad de la misma y su posible archivo. Para eso nos remitimos al artículo 426 del Código Procesal Civil. Cuando hablamos del uso de la firma digital, hablamos de básicamente seguridad. Es decir, la seguridad de la notificación electrónica se garantiza a través del uso de una firma digital. ¿Por qué, señores? Porque es un mecanismo de autenticación de documentos, es decir, la persona que firma digitalmente es quien dice ser, es decir, el magistrado o el secretario que refrenda. Y esto, como les digo, como les mencioné en un momento, es prácticamente un original, un documento original electrónico que ha sido enviado a las casillas electrónicas de los usuarios. El escaneo de documentos, que se hacía en 3 escenarios, en mesa de partes, cuando las personas presentan sus escritos, el área de línea de escaneo de documentos, que es un ambiente digamos, destinado por cada sede judicial para digitalizar los documentos, y el ambiente que dispone la administración en cada piso, en cada sede judicial o en cada módulo. Acá tenemos un poco más desarrollado el tema del señalamiento del domicilio procesal electrónico. Tenemos básicamente 2 supuestos que regula la norma. En los procesos judiciales recién iniciados, es decir, en la demanda, las partes deben señalar domicilio procesal electrónico en la demanda y en caso que no lo efectúen, digamos que esa demanda es declarada inadmisible. El sustento legal es el artículo 426 del Código Procesal Civil. Para ello, el juez va a otorgar un plazo máximo de 10 días para que cumpla con subsanarlo. Y obviamente la sanción en caso de incumplimiento que el juez emita va a ser rechazar la demanda y archivarlo. Ahora, ¿qué sucede con los procesos judiciales en trámite? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿se implementó SINOE en la corte de repente, no sé, de Lambayeque? ¿Y qué hago con mis procesos que están en trámite? ¿Se acoplan o no se acoplan al uso de un domicilio procesal electrónico? Pues señores, deberían incorporarse. El magistrado debería requerir a las partes que cumplan con señalar su domicilio procesal electrónico. Recordemos que este es un servicio que brinda seguridad, brinda celeridad. Estamos hablando que la gestión de despacho judicial va a ser mucho más dinámica,
que el proceso judicial que antes demoraba de repente 3 meses o un mes solamente en el estadio de notificar a las partes va a ser en tiempo real. Entonces deberíamos requerir a las partes que señalen su domicilio procesal electrónico. El plazo que se otorga para que ellos lo puedan efectuar son 5 días, eso está contemplado en el artículo 7.4.2 de la Directiva 6/2015, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y la sanción o los apremios que puede ejercer el magistrado es hasta una multa compulsiva de 10 URP. Alcances de la Ley 3029. Vamos a revisar ahora, señores, aspectos vinculados a su aplicación, obligatoriedad y efectos legales. Como preámbulo, tendremos un principio que identificar quiénes son los usuarios o titulares de una casilla electrónica. En principio, tenemos abogados, defensores de oficio, tenemos al fiscal, al procurador público, al representante legal de una persona jurídica, a los peritos judiciales de la nómina de RP de cada Corte Superior de Justicia, a los postores que participen de un remate electrónico judicial y también a magistrados y personal jurisdiccional o administrativo que esté comprendido dentro de una investigación disciplinaria ante la OCMA. El plazo que ellos tienen entre el que llenan el formulario electrónico en la página web del Poder Judicial y se constituyen físicamente ante un operador de casilla electrónica en las oficinas implementadas en cada corte son 7 días calendario. Pasó esa fecha, simplemente el código otorgado por el sistema se bloquea y tienen que volver a efectuar su registro en la página web del Poder Judicial. Aquí quiero hacer una precisión. Tanto la casilla que se le otorga al fiscal como al procurador público y al defensor de oficio inclusive, son casillas que pertenecen a la institución o dependencia, es decir, la casilla no es del fiscal X como abogado, no es a título personal, es a título del despacho al cual pertenece. Si más adelante el fiscal es rotado a otra dependencia o simplemente cesa sus funciones, la casilla sigue estando activa, permanece bajo la custodia y uso del titular de la fiscalía. Únicamente de repente realizarán una suerte de cambio de clave de acceso y cambio de datos que se coordinará en su momento con los operadores de casillas electrónicas de cada Corte Superior de Justicia, pero la casilla, señores, sigue siendo utilizada por la dependencia. Es una casilla creada, por ejemplo, para la primera Fiscalía Penal Provincial. Entonces, bajo ese esquema, la casilla pertenece a la institución. Adicionalmente, hay que puntualizar que la casilla que es para la entidad se puede otorgar una casilla por cada dependencia o se puede en su defecto otorgar una casilla al titular del despacho y a la cantidad de fiscales adjuntos que existan en esa fiscalía. ¿Con qué objetivo? Nos preguntamos de repente. Bueno, el tema es sencillo. Queremos dar dinamismo al proceso judicial. No queremos generar, digamos, una mesa de partes virtual que haga mucho más burocrático el trámite de verificar a quién corresponde tal expediente o no. Simplemente, si tengo yo una fiscalía determinada, un fiscal titular, y tengo 3 adjuntos y cada uno conoce los casos o los procesos penales en los cuales se ha personado y está llevándolos y participando de audiencias, sencillamente, señores, cada uno de ellos puede tener una casilla y podrá consignar la casilla electrónica que le corresponda de aquellos casos en los cuales se encuentre él revisando, personando o asistiendo a audiencias. No es necesario que sea una casilla única a nivel de la fiscalía. Es un tema ya más que todo que parte por un aspecto de gestión del despacho, gestión de la fiscalía o cómo gestiona internamente la Defensoría de Oficio, la distribución de sus casos o incluso la misma Procuraduría. En todo caso, el sistema está habilitado para que puedan tener más de una casilla por entidad. Otro aspecto importante es la simplificación de procedimientos para obtener las casillas electrónicas. Sabemos que antes nos pedían una serie de requisitos como traer una foto, traer de repente la papeleta de habilitación de abogado, traer recibos, copias de los recibos de servicios básicos, en fin, un sinfín de cosas que hacían un poco más engorroso el trámite. En cambio ahora no. Únicamente le pedimos al abogado que haga su registro en la página web del Poder Judicial,
y que consigne o nos proporcione el número de trámite emitido por SINOE, una copia de su DNI para acreditar su identidad y una copia del carnet de abogado. Ya no se está verificando la habilitación del abogado, simplemente estamos verificando que pertenezca al colegio profesional respectivo. En el caso de fiscales, defensores de oficio y procuradores públicos, estamos básicamente solicitando copia de la credencial que identifique a la persona que pertenezca a esa entidad o algún documento que lo designe en el cargo. Anteriormente tengo entendido que pedían de repente la resolución de designación, era un poco más engorroso de repente la identificación. Ahora no, únicamente basta con una copia de su credencial. Acá se reitera la idea, en esos casos la casilla pertenece a la fiscalía o sede o dependencia pública, no al abogado. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el domicilio procesal para nuevos procesos judiciales. En los nuevos procesos ya sabemos que en la demanda las partes tendrán que consignar su domicilio procesal electrónico. En el caso que no lo realicen, se aplica el artículo 426 del Código Procesal Civil, que habla de la inadmisibilidad de demanda y tiene un plazo de sanación de 10 días. Y en caso que no lo realicen, se rechaza la demanda y archiva el expediente. Acá igual, en aquellos procesos en los cuales ya tenemos un proceso iniciado en trámite, igual se requerirá a las partes que consignen su domicilio electrónico. El plazo establecido por la Directiva 6/2015 es de 5 días y la ley 30/2029 nos habla acerca de multas compulsivas que debe ejercer el magistrado para que las personas cumplan efectivamente con señalar su casilla electrónica. Un aspecto también importante que consideramos aclarar en este momento es el tema del domicilio procesal postal. No está en forma de repente textual en algún dispositivo legal que implica esto, pero si hacemos una concordancia del artículo 155I de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 158 del Código Procesal Civil, podemos desprender que nos referimos a una casilla física. Acá tenemos el artículo 155I que nos dice: en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento del domicilio procesal, se entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico, que está constituido por una casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Entonces aquí ya estamos hablando que en todos los procesos es obligatorio que señale únicamente domicilio procesal. ¿Qué domicilio? El electrónico y el postal. Obviamente que el electrónico está sujeto a que sea requerido en aquellas cortes superiores de justicia en las cuales se encuentre implementado este servicio. Y tenemos también el artículo 158 del Código Procesal Civil que nos dice: la forma de la cédula se sujeta al formato que fije el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Eso es cierto, es el formato de la cédula física. Y adicionalmente nos dice: considerando la progresiva aplicación de la notificación electrónica, la cédula se entrega únicamente en la casilla física del abogado patrocinante en la oficina de casillas judiciales del distrito judicial. Es decir, aquí ya nos están hablando, señores, de la casilla física del Poder Judicial. O en su defecto, en la casilla física del colegio de abogados respectivo. Esta disposición no rige para los casos en los que no se requiera defensa cautiva o el litigante se persone en el proceso sin abogado. Entonces, ya haciendo una concordancia de estas dos disposiciones, verificamos efectivamente que el domicilio procesal postal, que ahora ya es obligatorio consignarlo en los escritos, en las demandas, hace referencia, señores, a la casilla física del Poder Judicial o a la casilla del Colegio de Abogados, que también debemos verificar que se requiera. Y obviamente todo esto, ¿por qué, señores? Porque queremos dar un servicio mucho más célere. Queremos que reúna las mayores garantías de seguridad en su diligenciamiento. Acá vamos a revisar en este momento algunas consideraciones para escanear documentos o digitalizar documentos presentados por las partes en el proceso judicial.
Por ejemplo, acá nos preguntamos, ¿qué documento se escanea o digitaliza obligatoriamente? Sabemos que las personas, las partes procesales pueden presentar cualquier tipo de documentos. Hablamos de demandas, contestación de demanda, de repente secciones, cuestiones previas, medios probatorios, un pedido de informe oral. En fin, hay una infinidad de casos y de pedidos que puede hacer la parte hacia el órgano jurisdiccional. En la sección 6.2 del procedimiento Línea Escaneo de Documentos, aprobado por la Resolución Administrativa 260-2015, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se señala o se enuncia en forma clara y sucinta qué documentos debemos digitalizar o escanear. Tenemos, en primer lugar, escritos y anexos. ¿Sí? Escritos y anexos. Ojo que hablamos de escritos, no hablamos de demandas, hablamos de escritos. La demanda no es obligatorio que se digitalice, porque efectivamente voy a hacer recién el emplazamiento a mi contraparte. Todavía esa persona que va a ser notificada con la demanda no sea personal al proceso, es decir, yo desconozco cuál es su casilla electrónica, cuál es su domicilio procesal electrónico. Entonces, en verdad resulta inoficioso que pretendamos digitalizar la demanda, porque en verdad nunca se va a notificar a esa persona bajo ese mecanismo. Siempre la demanda el emplazamiento de demanda va a ser una notificación física. ¿Qué otro documento se escanea, además del escrito y anexos? Tenemos el dictamen que emite el Ministerio Público, porque efectivamente eso tiene que ser notificado a las partes. Tenemos los informes periciales u otros documentos que presenten algún órgano de auxilio judicial hacia el juzgado o la sala, a través de algún documento que presente algún perito, algún curador procesal, algún custodio, algún tutor. También los documentos presentados por los órganos de auxilio procesal, ya dijimos, y otros documentos que disponga el juez del proceso, que pueden ser también los medios oratorios que son presentados durante una audiencia. Ahora, ¿estos supuestos tienen restricciones? Sí, sí las hay. Básicamente tenemos dos restricciones. Uno está orientado a la cantidad de folios. Si bien es cierto, tenemos la obligación de escanear los escritos que presenten las partes, pero hay una restricción o una excepción referida a que ese documento no tiene que superar los 150 folios. Es decir, máximo yo puedo escanear un documento, un escrito que tenga 150 folios. Si pasa cantidad, ya no estamos en la obligación de digitalizarlo. Y se notificará bajo otros mecanismos que vamos en otra diapositiva a revisar. Y otra restricción es que los anexos, por su naturaleza, no sean posibles digitalizar. Por ejemplo, un CD, una grabación de audio, un video, un objeto, documentos de repente en tamaño distintos al estándar, ¿no? De repente una planilla que está en un formato A3, entre otros. Ahora preguntémonos al revés, ¿qué documentos no se escanea? También acá tenemos una referencia en la directiva 6/2015 y nos dicen, no se escanean las demandas y anexos, las denuncias en materia penal, la solicitud de medidas cautelares, los cuadernos de apelación, incidentes, quejas, el expediente judicial elevado a otra instancia, una apelación, una casación, un recurso de nulidad o un recurso de revisiones, según corresponda la materia. ¿Y por qué no digitalizo los expedientes que vayan a apelación? Un ejemplo puntual. En primera instancia tenemos un juzgado de paz letrado en un proceso, digamos, laboral, en el cual ha sido todo el proceso notificado a un domicilio procesal postal. No se ha implementado, no se ha utilizado el servicio de notificación electrónica. Pero cuando ese expediente es elevado a la segunda instancia, cuando las partes formulan la apelación, llega a un juzgado especializado, ¿sí? Un juzgado de trabajo especializado. En ese juzgado, digamos que sí están utilizando el servicio de notificación electrónica. Y efectivamente, las personas tienen que consignar una casilla electrónica y tienen que digitalizarse en esa parte los documentos o ingresos que se reciban. La pregunta es,
esa apelación, ese incidente, ya sea una apelación con efecto suspensivo y me entrega a remisión todo el expediente, o una apelación de un cuaderno nada más, un incidente, ¿es digitalizado? ¿Requiere ser digitalizado en verdad? No, la respuesta es no, señores, porque simplemente nosotros sabemos que las partes procesales ya han tomado conocimiento de todos los actos procesales a nivel de primera instancia. Es más, el único documento que va a emitir la segunda instancia será el abocamiento del proceso, y es lo que va a notificar a los domicilios procesales, ¿no? Y requerir que señale una casilla electrónica de repente más adelante. Pero el expediente como proceso judicial de primera instancia no requiere ser notificado a nadie, porque ellos ya han tenido conocimiento, han interpuesto sus recursos, y en verdad no, no tendría sentido digitalizar algo que en verdad no se va a notificar más adelante. Entonces, bajo ese criterio es que se han excluido de esa digitalización aquellos supuestos en los cuales tenemos que notificar mediante medios físicos. ¿Qué se notifica mediante una cédula física? El artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala textualmente 4 supuestos en los cuales tenemos que usar una cédula física. Tenemos, por ejemplo, la resolución que contenga el emplazamiento de la demanda. Dijimos, en este caso aún no conocemos cuál es el domicilio procesal electrónico, porque nadie se ha personado, nadie ha contestado la demanda, entonces es lógico, tiene que ser físico. La declaración de rebeldía, ya, claro, porque obviamente la persona nunca se apersonó, tiene que ser físico necesariamente. La medida cautelar, también físico, porque obviamente estamos hablando de que una cautelar tiene otro tratamiento. Es más, cuando se notifica, cuando se ejecute la cautelar misma, se da recién por notificada en el acto, entonces aplican otras disposiciones, y la sentencia y auto que pone fin al proceso judicial. Entonces, estos 4 supuestos han sido excluidos en forma expresa por la norma, en los cuales vamos a continuar utilizando una cédula de notificación física. Y acá queríamos también hacer algunas precisiones. ¿En qué otros casos, adicionalmente, aplicando disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil, vamos a continuar utilizando una notificación física? Por ejemplo, el artículo 459 del Código Procesal Civil nos habla de qué resoluciones se notifican al rebelde. Obviamente hablamos de una persona que nunca ha contestado la demanda, o de repente lo hizo a destiempo, y no se ha personado al proceso judicial. Hay resoluciones que de todas maneras existe la obligatoriedad del juzgado, de la sala, de notificarle. Entonces, en esos casos, obviamente utilizaremos una cédula física, y lo señala el artículo 459 del Código Procesal Civil. La resolución que se declara saneado el proceso, la citación a audiencia, la sentencia o el auto que pone fin al proceso, y aquellas que requieran su cumplimiento. Entonces, esos supuestos se continuará utilizando la notificación física para el rebelde. Y las demás partes pueden recibir su notificación en la casilla electrónica respectiva, ¿no? Otro caso puntual es lo que establece el artículo 589 del Código Procesal Civil para los casos de desalojo, en los cuales también tenemos que notificar en forma obligatoria al poseedor del inmueble. ¿Sí? Entonces, en estos casos persiste también la notificación física. ¿Qué se notifica entonces? Acá nos preguntan, ¿qué se notifica a la casilla electrónica del Poder Judicial? Bueno, aquellas resoluciones que no están contempladas en el artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, notificamos decretos de mero trámite, traslado de escritos presentados por las partes, citaciones a audiencias, diligencias, autosaneamiento, autos que resuelven nulidades, etc. Sin embargo, como una política ya interna para dar mayor celeridad, dinamismo al proceso judicial y seguridad sobre todo, es que ya en las cortes en las cuales se está implementando el servicio de notificación electrónica, se sigue notificando sentencias y autos finales al domicilio procesal electrónico.
Sabemos que no es obligatorio, la norma no nos exige hacer eso, pero lo hacemos como una forma de contribuir, ¿no?, a dar mayor garantía y mayor celeridad al proceso judicial. Porque definitivamente, si nosotros notificamos una sentencia mediante mecanismos físicos, la cédula física, y también le envió la sentencia a la persona mediante una notificación electrónica, y esa persona cumple con de repente impugnar la sentencia, apela, antes que le llegue a sus manos la notificación física, obviamente el juzgado puede aplicar principios de convalidación procesal y obviamente tener por notificada a la persona y dar trámite a su apelación. Acá tenemos otro aspecto importante que destacar en el artículo 155 del Código de la Electrónica Procesal, el 155C, que es el efecto legal de la notificación electrónica. ¿Cuándo surte efecto legal? La norma nos dice ahora que es desde el segundo día siguiente en que ingresa a la casilla electrónica. Anteriormente decíamos que era al día siguiente, ahora es al segundo día siguiente. ¿Y cómo puedo verificarlo? Bueno, si hablamos del usuario interno, el secretario judicial, el asistente de notificación, en principio tiene una guía de entrega de notificación electrónica que emite el sistema SIG, y eso es lo que imprime y anexa el expediente judicial, es decir, el reporte de envío de las notificaciones a las casillas electrónicas. Eso va a ser nuestra constancia de que efectivamente se ha notificado esa cédula electrónica. Y las personas, los usuarios externos, las partes procesales, ¿cómo pueden verificar esta notificación? Bueno, puede entrar al sistema de consulta de expedientes judiciales, el SEG para el usuario externo y el SIG, que es para el usuario interno, y visualizar efectivamente el reporte, ¿no? Y visualizar el reporte, la fecha de envío de la notificación y la fecha de recepción, que en buena cuenta va a ser la misma, porque señores, esto es en tiempo real. Acá está la pregunta que hace un rato les comentaba. Si una resolución, digamos sentencia, auto final, notificada mediante cédula física y notificación electrónica, ¿qué plazo debe aplicarse? En principio no hay dos plazos. No se trata de que tenga yo un plazo del segundo día siguiente para la notificación electrónica y tenga el plazo del día siguiente para la cédula física. No, señores, el plazo que se contabiliza y se aplica únicamente es el contemplado para una cédula física, que se encuentra recogido en el artículo 155E de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, únicamente voy a aplicar el plazo de la notificación física. Y en el supuesto que la parte procesal interponga algún medio impugnatorio, presente algún escrito, antes que llegue a sus manos la cédula física, antes que se le dé por válidamente notificado, obviamente el magistrado, el juzgado podrá convalidar esa notificación, porque se entiende que si presenta un recurso de apelación o algún escrito, es que ya recibió la notificación y ya tomó conocimiento. Pero para todos efectos legales, el cómputo de los plazos se realiza a partir de la fecha que está consignado como notificado en la cédula física. Ahora vamos a revisar algunas excepciones al uso del servicio de notificación electrónica. Hablamos hace un momento de las restricciones al uso de la notificación electrónica, por ejemplo, en los casos en los cuales tengamos unos documentos que digitalizar por traslado y superen los 150 folios. Tengo un documento con el folio 151, ya existe ahí una restricción para usar este mecanismo. Y aquellos, digamos, medios oratorios que por su naturaleza no sean posibles digitalizar. Ya mencionamos anteriormente el caso de las grabaciones, los audios, videos, objetos o documentos que se encuentren en un formato distinto al estándar, ¿no?, que es el A4. Todo esto se encuentra contemplado tanto en lo que es el artículo 155F de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la sección 6.2 de nuestra directiva, de nuestra resolución administrativa 260-2015, en el procedimiento línea escaneo de documentos. Ahora, ¿qué sucede si, como consecuencia de haber superado los 150 folios, no puedo recibir mi notificación mediante una casilla electrónica SINOE? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo
me entero de esa información? ¿Cómo recojo los anexos? Bueno, en el caso que los anexos no sean posibles digitalizar, el artículo 155F de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos señala textualmente lo siguiente. Nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde recojo los anexos de esa notificación? Bueno, los recaudos o anexos de la notificación se recogen en la oficina del secretario de juzgado o de sala. ¿En qué plazo? ¿Qué plazo le otorgan para que esa persona recoja los anexos? El plazo son, señores, 2 días hábiles. Está contemplado en la directiva 06-2015 en el artículo 7.4.9. Es decir, ustedes, por ejemplo, reciben hoy día una notificación electrónica, ¿sí? A su casilla electrónica SINOE. Sabemos que el plazo legal para que surta validez y sean por notificados válidamente son al segundo día siguiente, ¿sí? Pero resulta que como los anexos superan la cantidad de 150 folios, no le han enviado los anexos y le indican en la resolución que es recibida en su casilla electrónica que ustedes deben constituirse al juzgado para recoger los anexos. En ese supuesto, el plazo máximo que damos nosotros o que se da en la directiva para poder recoger los anexos y tenerlo por válidamente notificado son de 2 días hábiles. Entonces ya estamos hablando de que son 4 días para que la persona se dé por notificada integralmente del contenido de la resolución. ¿Y quién debe recoger esos anexos? Bueno, lo recogen obviamente el abogado o el apoderado autorizado en el proceso judicial para dichos efectos. También esta ley 3029 nos habla de la notificación electrónica facultativa y nos señala básicamente 2 supuestos en los cuales de repente vamos a continuar, queda potestad de las partes utilizar este mecanismo, este domicilio electrónico o utilizar un mecanismo físico. Y tenemos la pregunta, ¿a quiénes no se exige señalar un domicilio procesal electrónico? En principio, en los procesos en los que no se exige defensa cautiva, es decir, en aquellos que no se exige la defensa con un abogado, por ejemplo, los demandantes de alimentos, o en los casos de habeas corpus, el que presenta el habeas corpus, así como también en materia laboral, los procesos laborales cuya cuantía no superen los 70 URP. Esto se encuentra recogido en el artículo 155D y 155F de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y adicionalmente no se encuentra señalado de forma expresa, pero también sabemos que en los casos de habeas data tampoco se requiere la presencia, la defensa de un abogado. Entonces, en el supuesto, señores, simplemente como no requiero abogado, entonces tampoco le puedo exigir a la parte que me señale una casilla electrónica. Porque recordemos, la casilla electrónica es del abogado, no de las personas naturales, es del abogado. Ahora, en el supuesto que la persona presenta un escrito con firma de abogado, en ese caso, solamente en ese caso, sí tendrán la obligación de señalar una casilla electrónica, un domicilio procesal electrónico de forma obligatoria. Y otro supuesto también son las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial. Y se encuentra recogido también eso en el artículo 13 de la nueva Ley de Sociedad de Trabajo. Acá queremos hacer una precisión. ¿Qué sucede con la notificación de las medidas cautelares? Bueno, al respecto, en la directiva se señala en el punto 7.4.7 que en buena cuenta la notificación de una medida cautelar queda a disposición del juez del proceso. Es decir, es el magistrado que va a decir en qué casos efectivamente tienen que notificar mediante este mecanismo. Y todo esto en la medida que no afecte la ejecución de la medida cautelar. Sabemos que las cautelares por lo general, cuando se ejecutan, se dan por notificadas. Y que en el caso, solamente en el caso que de repente no es concedida al solicitante, le notifican para que pueda impugnar. De repente en ese supuesto sí podemos indicar que usen el servicio de casilla electrónica, porque debió haberse personado y debió consignar un domicilio procesal electrónico. Pero en la generalidad de los casos, señores, va a ser una disposición del juzgado, del despacho mismo, siempre y cuando no se afecte la ejecución de la medida cautelar.
Otro aspecto importante en el cual tenemos que hacer algunas precisiones es en los procesos laborales que están regidos bajo la ley 29497, que es la nueva ley procesal de trabajo. Sabemos que los procesos laborales actualmente se rigen básicamente bajo los principios de oralidad. Tanto es así que las actuaciones, las audiencias, son registradas en audio y video. Y las partes tienen el derecho de solicitar la obtención de una copia de ese audio y video en soporte electrónico, ¿no? bajo su costo, obviamente. Y al respecto, en el tema de las notificaciones, verifiquemos qué nos dice esta ley en su artículo 13. Nos dice esta ley, modificado por la ley 3029, lo siguiente: las resoluciones dictadas en la audiencia se entienden notificadas a las partes en el acto. Es decir, el magistrado lleva a cabo su audiencia y en ese acto se dan por notificadas todas las partes. Asistan o no asistan, es lo que primigeniamente establece la norma. Pero obviamente nosotros sabemos que aquellas personas que se van a dar por notificadas son aquellas que firmen efectivamente el acta, ¿no? La constancia, el acta que se levante en el órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? Las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial y los procesos en los cuales no se supere la cuantía existente a su RP. En esos casos no se requiere que usen una casilla electrónica, salvo que ellos lo soliciten. Y en este caso, valga precisar que la Directiva 6/2015 ha hecho también una especie de integración y aclara un poco más el tema. Y en su punto o artículo 7.4.5 indica que en esa materia laboral, en caso de inconcurrencia de las partes en la audiencia, digamos de alguna de las partes, las resoluciones les serán notificadas a la casilla electrónica señalada como domicilio procesal. Es decir, para no afectar derechos fundamentales, para no afectar su derecho de defensa, efectivamente se va a efectuar un acto de notificación para aquellas personas que no han concurrido únicamente del contenido de la resolución. Y ahora revisemos un poco qué implicancias tenemos en materia penal, en el proceso penal. Básicamente en el nuevo Código Procesal Penal. Sabemos que por regla general en materia penal, siempre las notificaciones son realizadas a domicilios reales, ¿verdad? A domicilio real del procesado. En el caso de la Fiscalía, ahora usaremos una casilla electrónica, un domicilio procesal electrónico. En el caso que haya de repente una persona, un agraviado constituido como parte civil, bueno, está agraviado, esa persona es parte civil, se entiende que está personado a través de los servicios de un abogado. En esos casos también consignará una casilla electrónica del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa con el procesado? Generalmente es notificado a su domicilio real para asegurarnos que tome conocimiento de la citación, de la diligencia, la audiencia que se le convoca. Y es más, la práctica judicial nos dice que notifican a todos los domicilios que consignen o que tengan conocimiento, justamente para no atentar contra su derecho de defensa. Y revisando un poco lo que es también el nuevo Código Procesal Penal, el decreto legislativo 957, también encontramos que se hacen algunas referencias a lo que es ahora los cimientos de lo que es el domicilio procesal. El artículo 83 nos dice: las notificaciones se realizarán al domicilio procesal señalado en el proceso. Es decir, si tengo un procesado que no tiene abogado, obviamente vamos a notificar a un domicilio real. Si tengo un procesado que sí tiene un abogado que lo patrocina, que lo asesora, entonces deberá notificarse el domicilio procesal. Pero ahora, en concordancia con la ley 30/2029 y la ley 30/2003, este domicilio procesal debe entenderse que es el domicilio procesal electrónico y el domicilio procesal postal. ¿Sí? Hacemos la concordancia respectiva y ahora entendemos que deben consignar un domicilio procesal electrónico y un domicilio procesal postal. Ahora, en el artículo 127 del nuevo Código Procesal Penal,
nos dice de alguna forma textualmente, si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones son solamente dirigidas a estos, excepto si la ley o la naturaleza del acto exige también sean notificadas. Si bien es cierto, ya vamos a la misma línea, que si tengo un abogado que me patrocina, es este abogado a quien voy a notificarlo. ¿Y a dónde? A un domicilio procesal electrónico. El artículo 129 nos habla de las citaciones. Aquellas personas que son citadas, no son procesados, pero sí son citadas porque su participación nos ayuda de repente a esclarecer los hechos en materia de investigación. ¿Quiénes están comprendidos acá? Las víctimas, los testigos, los peritos, los intérpretes y los depositarios. Y si bien es cierto, estamos bajo el esquema de notificar de repente mediante una notificación electrónica, pero eso no es impedimento para que no se usen otros medios que son mucho más rápidos. Acá la norma nos habla de una notificación verbal, es decir, eso continúa teniendo plena vigencia y eficacia. El juzgado, si tiene que notificar por un tema de urgencia a un testigo, una víctima o un perito, puede seguir utilizando otros medios alternativos, como son la citación verbal o la notificación por teléfono, también es válido. Acá hablaban de correo electrónico, porque en aquella época, cuando se implementó este código y se aprobó el reglamento de comunicaciones para materia penal, en el nuevo código, no había todavía implementado este servicio de notificación electrónica como tal, como SINOE, como está conceptualizado actualmente, sino solamente hablábamos de una notificación a un correo electrónico común, un Gmail, un Hotmail, pero ahora es un tema ya que, digamos, ha quedado, digamos, sin utilizarse, podría decirse, porque vamos ya a incorporar ahora otros mecanismos más seguros, como es el uso de la casilla electrónica del Poder Judicial. Entonces, mencionamos, los medios con los cuales puedo, digamos, seguir válidamente utilizando la dependencia judicial son la citación verbal, por teléfono, por fax, por telegrama o cualquier otro medio de comunicación que sea idóneo, y obviamente la persona, el servidor jurisdiccional que lo efectúe deberá dejar constancia en autos de tal hecho, ¿no?, de tal notificación. Obviamente todo esto por un tema de la urgencia de los plazos. Acá tenemos una lista de preguntas frecuentes que hemos podido recoger a lo largo de diversas exposiciones y queremos también compartir con ustedes para poder un poco uniformizar criterios. Consideramos que es importante que en este proceso de implementación tengamos una misma línea de aplicación de tanto de la ley 3029, de la ley 30-2003, así como de la directiva vigente. En principio, la primera pregunta: ¿se puede firmar digitalmente los oficios? La vez pasada nos comentaron que de repente querían enviar una comunicación de un juzgado a la Secretaría de la Presidencia y querían usar el sistema para firmar digitalmente. Y nos preguntaron, ¿eso es válido? ¿Puedo enviar a la Presidencia de la Corte un oficio con una firma digital? La respuesta es no. Esta firma digital solamente está actualmente habilitada, autorizada y es validada para nosotros para firmar resoluciones judiciales. Hablamos de sentencias, de autos o decretos, no de documentos administrativos. ¿Y por qué? Porque cuando emito yo esta resolución y lo firmo digitalmente y posteriormente hago el acto de notificación a la casilla electrónica, estoy, señores, enviando un original. No se trata de que firme digitalmente y luego imprima el papel y lo mande el documento. Estoy enviando un original a través del uso del internet, de los medios informáticos, la tecnología. Entonces, obviamente la persona va a recibir un original. Por eso es que tiene validez. Segundo, ¿es válida la resolución firmada digitalmente en función a las disposiciones contenidas en el artículo 122 del Código Procesal Civil? Claro que sí. El 122 nos dice básicamente que la resolución debe ser firmada por el juez, ¿sí? Y obviamente refrendada por un secretario. No hace ningún tipo de
diferenciación respecto de si se trata de una firma física o no. Y el uso de la firma digital está en función, señores, de la aplicación de las tecnologías y de la aplicación de otras leyes puntuales, que es la ley de firmas digitales y certificados electrónicos. Entonces, bajo ese contexto es totalmente válido la firma digital de una resolución, porque está asociado a un código, a un certificado digital que da validez, que autentica que la persona que lo ha usado, que ha firmado, es quien dice ser. Obviamente en el entendido que el certificado y a su vez el código privado que usamos para firmar es de manejo personal. 3. ¿Qué sucede si la sentencia que sube en apelación no está refrendada por el secretario como señala el procedimiento? ¿Es nula la resolución? Es decir, una sentencia es impugnada. En el procedimiento me dice, la resolución está firmada y refrendada por el secretario, es impresa, lo certifica el secretario judicial y lo adhiere al expediente. Digamos que durante la primera fase de implementación hubo un desfase o hubo una omisión en buena cuenta del personal jurisdiccional y no la refrendó. ¿Eso acarrea la nulidad de la resolución? Esa es la pregunta. Pues la respuesta es no, no acarrea, señores, la nulidad. Porque hablamos de que existe una resolución original que está firmada digitalmente y que está en un repositorio en el mundo virtual, al cual pueden acceder en cualquier momento desde sus computadoras, tanto el magistrado como el secretario judicial. Entonces, el original existe. Si ha habido una omisión, debe ser subsanada, pero eso no implica la nulidad de la resolución. Es más, las personas, las partes procesales, cuando han sido notificadas a sus casillas electrónicas de esa sentencia, han sido notificadas con la sentencia firmada digitalmente, que es prácticamente un documento original generado electrónicamente. 4. Si el usuario olvida su clave de acceso y no puede acceder a la casilla electrónica, ¿se suspenden los plazos? No. No se suspenden los plazos. El uso de la casilla y las claves de acceso es responsabilidad del usuario, es decir, del abogado. Eso no suspende bajo ningún punto de vista los plazos. ¿Y qué debería hacer el usuario si olvida su clave? Simplemente acudir ante cualquier oficina donde se encuentre un operador de casillas judiciales y solicitar que formateen su clave, únicamente eso. 5. Si existen fallas sistémicas que impiden el acceso a su casilla electrónica, ¿a dónde debe dirigirse el usuario para formular su reclamo? Todos los reclamos que se formulen durante el uso de una casilla electrónica deben ser canalizados a través de la oficina de servicios judiciales de cada Corte Superior de Justicia, ya sea oficina, como área o como unidad, de repente en las unidades ejecutoras. Esta área es la que va a filtrar la información que se recibe, la queja formulada por el usuario, y va a derivarla. De repente, si es un aspecto vinculado a la imposibilidad de acceso al sistema o a la plataforma de la casilla electrónica durante determinadas fechas, o a la lentitud del sistema, lo derivará al área informática para que verifiquen si efectivamente la persona pudo o no acceder a la casilla electrónica. Recordemos que como todo esto es un sistema informático, contamos con una base de datos, contamos con un sistema que es verificable y que es auditable, entonces pueden hacer la verificación en producción, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si de repente es un aspecto vinculado a un error del usuario jurisdiccional? Por ejemplo, he notificado una resolución o un anexo, he adjuntado un anexo que no corresponde en verdad a lo que dice la resolución, a lo que quiero notificar, o corresponde simplemente a otro expediente judicial. Por algún error simplemente se acompañó otro documento. En esos casos, la queja debe ser canalizada hacia el órgano jurisdiccional, quien es efectivamente quien va a verificar si es que se han enviado los documentos en forma correcta, o si de repente no han sido legibles o están incompletos, verificará y en su momento efectuará sobrecargo en todo caso. Pregunta 6. ¿Qué sucede si en el juzgado el secretario elabora el proyecto de resolución y notifica?
dado que no interviene un asistente de notificación, un técnico o un auxiliar. La pregunta es, ¿puede continuar realizando dicha labor? Por supuesto que sí. Ya hemos mencionado al comienzo de la exposición. El esquema que se ha planteado en todos los procedimientos es el esquema ideal. En cada situación puntual, el juzgado o la sala superior deberá hacer las adecuaciones en función a su realidad. Sabemos que no podemos dejar la ministra de justicia, no podemos dejar notificar por la falta de un personal. Entonces, si esa actividad la realiza de repente el secretario y notifica adicionalmente, bueno, él continuará realizándolo. Lo importante, señores, es que no se pierda el dinamismo, no se pierda la perspectiva que nosotros somos servidores públicos, brindamos un servicio a la comunidad, un servicio a los justiciables, y en ese contexto tenemos que ir supliendo algunas funciones o actividades en el caso que no contamos con todo el personal completo. Esto ya parte por un tema, digamos, de gestión a nivel de la Corte, de repente de distribución adecuada de recursos, pero que en ningún supuesto puede obstaculizar, impedir que las resoluciones sean notificadas o que las resoluciones sean emitidas y sean notificadas a las partes. 7. ¿La mesa de partes puede recibir documentos ya digitalizados? La respuesta es no. Si bien la norma habla de ese supuesto en el cual la persona me trae ya el documento digitalizado, pero eso implicaría que nosotros tengamos un control de calidad posterior, una verificación que actualmente no realizamos. Es la mesa de partes la que recibe el documento y más bien ellos son los responsables en el área de escaneo de digitalizar, de escanear los documentos. Todos los documentos que recibe la mesa de partes van a ser físicos en este momento. 8. ¿Las notificaciones físicas a reveles subsisten? Sí, ya hemos mencionado los casos que el Código Procesal Civil señala textualmente y que obviamente por un tema garantista continúa efectuándose la notificación a través de cédulas físicas. Las disposiciones específicas que señala ese Código Procesal Civil continúan vigentes. 9. ¿Un secretario de sala puede hacer el descargo de las resoluciones? Sí. Como mencionamos, es un tema de adecuación de funciones y perfiles. Sabemos que en todas las salas a nivel nacional no existe la misma distribución de personal, no existe el mismo esquema, no todos cuentan de repente con un relator o con un asistente digamos, de un juez superior o con un escribano o con un secretario de sala, sino hay personas que de repente suplen o realizan dos funciones o dos roles o más. Y no habría ningún impedimento, señores, el sistema es flexible. Lo único que requiere la persona es justamente para notificar usar un certificado digital, nada más. 10. Si se envía una cédula física al destinatario, debe adjuntarse y enviarse un ejemplar original de la resolución emitida. En este caso, señores, si enviamos una resolución física al destinatario, sabemos que no enviamos originales. Lo que se envía en el mundo físico es únicamente una copia certificada de la resolución, ¿es verdad? Nunca enviamos una notificación original a las personas, a las partes procesales, únicamente es una copia certificada. ¿Quién certifica? El secretario del juzgado, secretario de la sala. Lo que es distinto con el sistema SINOE, que sí enviamos un documento electrónico original generado en el mundo virtual, mundo digital y firmado por las personas que lo han elaborado, que es el juez y el secretario. 11. Las disposiciones relativas a las notificaciones que se encuentran contenidas en el nuevo Código Procesal Penal continúan vigentes. Sí, continúan vigentes en la medida que lo demande la urgencia de la notificación. Se sigue utilizando la notificación por fax, por teléfono, notificación verbal o cualquier otro mecanismo que consideren mucho más idóneo. Obviamente en aquellos casos que las personas están apersonadas con un abogado. Si no tenemos esa facilidad, tendrán que usar notificaciones físicas definitivamente. 12. ¿Qué sucede si se produce contradicción entre la resolución que obra en el medio electrónico y la impresa en expediente judicial? En principio no debería haber contradicción, señores. Una vez que la resolución es firmada
digitalmente y que ya ha sido certificada por el secretario, el archivo queda sellado, ya es inalterable. Entonces, en verdad no debería producirse una suerte de contradicción. Pero en el supuesto, digamos, que eso suceda, el Tribunal Constitucional ya ha emitido al respecto pronunciamiento y obviamente, ¿no?, entre el documento físico y un documento electrónico siempre va a valer el físico. Es el criterio que tiene el Tribunal Constitucional, pero como les repito, acá estamos hablando de documentos que ya han sido generados electrónicamente y en verdad no debería producirse ninguna suerte de contradicción, no debería suceder, porque ya con la firma, certificación que es el secretario, el archivo queda encriptado. 13. ¿Se necesita la intervención del fedatario informático en el procedimiento de elaboración de resolución y notificación electrónica? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la resolución es elaborada electrónicamente. Es más, está siendo firmada electrónicamente con un certificado digital por aquellas personas que son los autores del documento, ya sea un colegiado o ya sea un juez. Y es obviamente certificada también por un secretario judicial con su firma digital y es notificada también a través de estos medios. Entonces, en verdad, no debería haber un fedatario, porque el documento es un original que se ha generado electrónicamente. Pregunta 14. Si es notificado de una resolución y tengo que recoger los anexos en el órgano jurisdiccional, ¿cómo contabilizo los plazos? Y acá se ha hecho una pequeña gráfica del esquema del tiempo para poder entenderlo un poco mejor. Acá, por ejemplo, envío la notificación electrónica, acá estamos, ¿sí? Envío y llega a la casilla electrónica en tiempo real. Esta notificación electrónica, esta resolución, ¿sí?, que de repente corre traslado de los medios probatorios presentados por alguna de las partes al interior del proceso judicial, solamente como superan los 150 folios, solamente lo he enviado, la resolución general únicamente a la casilla. Y los anexos, las personas, la parte procesal tiene que constituirse al juzgado para recogerlo. Entonces, envío la notificación. Sabemos que el efecto legal es a partir del segundo día siguiente. A partir del segundo día siguiente, doy por válido la notificación electrónica. Es decir, esta es mi fecha de notificación real. Entonces, a partir de este segundo día siguiente es que yo contabilizo los 2 días que tengo como plazo, que señala la Directiva 6/2015 del Consejo Ejecutivo, para poder constituirme al juzgado y recoger los anexos. ¿Sí? Entonces ya hablamos de que yo recibo la notificación en tiempo real, surte efecto legal a partir del segundo día siguiente en que ingresó a mi casilla electrónica, ya van 2 días, y recién a los 2 días es el plazo máximo que tendría a la persona por notificar válidamente, porque se entiende que aquí ya recogió los anexos de lo que tendría que absolver. Si, por ejemplo, el juzgado le da un plazo de 5 días hábiles para absolver estos medios probatorios o escritos presentados o alegatos presentados por la contraparte, recién a partir de acá, de los 2 días de vencido el plazo que tenía para recoger los anexos, se contabilizará los 5 días otorgados. ¿Para qué? Para efectos de tener o no por válidos los alegatos que presente la parte. Bueno, señores, espero que la exposición haya sido didáctica. Cualquier consulta, duda al respecto, no duden en efectuarla a través del foro de consultas o también a través del foro de debates. Estamos en un proceso de unificar criterios y declarar muchas dudas. Es un tema nuevo y esperamos su participación. Gracias.